Tiger, tiger, burning bright, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? Muchos de nosotros hoy en día seguimos viendo El Mentalista, pues muchas páginas, canales y plataformas de paga nos dejan ver los capítulos y revivir recuerdos, pues a pesar de los años, El Mentalista sigue siendo una serie que perdurará por años, pues aún tiene millones de fans. Pero después de su final, los personajes tomaron rumbos distintos, aunque sí se formó una muy buena amistad de varios personajes principales y secundarios, pero más adelante, algunos personajes trabajaron juntos en algunas películas o series. Así que hoy te presento qué ha sido de los personajes del Mentalista y en qué han trabajado o están trabajando para que puedas verlos este 2023. Owain Yeoman fue quien le dio la vida a Wayne Rigsby en El Mentalista, uno de los personajes principales y perteneciente al BC en el equipo de Teresa Lisbon, caracterizado por ser una persona atlética, fácil de manipular y por su romance con Grace Van Pelt. Pues después de que El Mentalista concluyera, Owain participó en algunas series o películas y en 2022 y este 2023 participó en la película llamada Salven al Cine, donde tomó el rol del esposo de la protagonista. La trama gira en la historia de Liz Evans, que inicia una campaña en los años 90 para salvar el Lyric Cinema. Junto al alcalde solicita la ayuda del cineasta Steven para presentar un estreno especial en el teatro y así salvarlo. Esta película se estrenó en 2022. En 2023 participaría en un episodio en la serie de acción estadounidense Mentiras Verdaderas, donde toma el papel de Pieter Boss. Este episodio gira en que los protagonistas se hacen pasar por millonarios para atrapar a un traficante de armas. Amanda Righetti fue quien le dio la vida a nuestra querida bella Grace Van Pelt en El Mentalista. Se presentó como la nueva y novata del equipo del BC a cargo de Teresa Lisbon. Grace tenía conocimientos en informática y todo lo que tenga que ver en computación, caracterizada por atraer a hombres que han intentado dañar a algún personaje cercano suyo o incluso a ella misma, y por su romance con Wayne Rigsby. Después de que concluyera El Mentalista, Amanda en este 2023 participó en dos películas que serán lanzadas este 2023 y en una de ellas se encontró con un ex compañero del Mentalista. La primera película tiene como nombre Reagan, una película estadounidense bibliográfica donde nos contarán la vida del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en ambas etapas de su vida. Amanda tuvo el papel de Nellie Reagan. Al momento está en rodaje, pero dentro de esta película también participará Xander Berkeley, más conocido en El Mentalista como el sheriff Thomas McAllister o Red John, quien tomará el rol de George Schultz. Cabe esperar un poco para verlos actuar juntos este 2023. La última película que está planeada para este 2023 es la de Farhaven o Refugio Lejano. Su trama es de una película del oeste estadounidense ambientada en el siglo XIX, donde Amanda tendrá el papel de Lily Rain. Aún no hay fecha de lanzamiento. Tim Khan le dio la vida a nuestro querido Kimball Cho en El Mentalista. Cho fue un agente destacado en el equipo de Teresa Lisbon del BIC, pues su comportamiento y personalidad seria se ganó la confianza de muchas agencias, caracterizado por no mostrar ni una pizca de expresiones, pero sí creer en la existencia de la hechicería. Nuestro querido Cho en este 2023 sigue trabajando para la serie policíaca estadounidense Magnum P, la cual ya va por su quinta temporada, interpretando el personaje principal, el agente Gordon Katsumoto.
Xander Berkeley le dio la vida a Thomas McAllister, pero es más reconocido por ser el antagonista del Mentalista, ser el asesino más buscado de California, responsable de más de 30 víctimas, entre ellas la esposa e hija del protagonista Patrick Jane, dueño de una de las organizaciones más poderosas dentro del Mentalista, la Asociación Blake. Caracterizado por su gran inteligencia de manipulación, hacerle la vida imposible a Patrick Jane y sobre todo su crueldad en sus crímenes, aunque su apariencia y respectiva muerte no le gustó a muchos Mental fans. En este 2023, Xander trabajó en una película y en una serie de televisión. Ya lo había mencionado antes, pues Xander Berkeley trabajará junto con Amanda Rigetti en la película Reagan, una película estadounidense bibliográfica donde nos contarán la vida del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en ambas etapas de su vida, donde tomará el papel de George Shultz. También apareció en una serie de televisión estadounidense llamada Mandalorian, en el capítulo 23, llamado Los Espías, donde tuvo el rol del Capitán Gilaed. La serie gira en torno a la saga de Star Wars. Robin Tunney le dio la vida a nuestra querida Teresa Lisbon, agente del BIC y jefa de un grupo de agentes dentro del mismo buró, caracterizada por ser una agente reconocida por su labor en atrapar a un pedófilo, tener paciencia a las locuras que hace Patrick Jane y por su enamoramiento y boda con Patrick Jane. Robin Tunney trabajaría para una serie estadounidense en este 2023 llamada Un lugar en el cielo, donde toma el rol de Jane Adler, curioso nombre, donde aparece en los capítulos 1, 2, 9 y 10 de la primera temporada. La trama gira en un niño de 12 años que sobrevive a un accidente de avión en el que mueren todos los demás pasajeros del vuelo, incluida su familia, mientras él y otros afectados por la tragedia intentan asumir lo sucedido. Se forman amistades, romances y alianzas inesperadas. Pero desgraciadamente, la serie fue cancelada al término de su primera temporada. Espero ver a Teresa Lisbon en alguna serie o película próximamente, ya que ha laborado en series que han sido canceladas o por lo menos no se menciona una segunda temporada, como The Fits en 2019, y a la fecha no se ha anunciado alguna segunda temporada. Terminamos este video con Simon Baker, quien le dio la vida a nuestro personaje favorito, Patrick Jane, personaje caracterizado por meter en problemas al BIC con sus técnicas poco ortodoxas, también por ser la principal historia del Mentalista, ya que busca venganza por la muerte de su familia a manos del asesino serial Red John, quien asesinó a su esposa e hija como forma de venganza, después de que Patrick se burlara de este asesino en televisión. Patrick Jane trabajaría en 2022 en un capítulo de Roar con el papel de Adán, en el capítulo titulado La mujer que comía fotografías. Esta serie trata sobre las experiencias de las mujeres y cómo las mujeres navegan a través de las percepciones de los demás sobre ellas, así como de las propias. En 2023, Simon Baker regresaría a su natal Australia, pues tenía un sueño de ser director de cine independiente. Por ello se marchó a Australia, donde empezaría a trabajar como director, donde realizaría la película Limbo, donde tendría el rol de Travis Horley. La película trata de Travis, es un detective que llega a una pequeña ciudad del interior de Australia para investigar un homicidio sin resolver de hace 20 años de una mujer aborigen del vecindario. Formando lazos con la familia fracturada de la víctima, Travis desentraña una serie de arduras verdades, destacando las complejidades de la pérdida y la injusticia experimentadas por las primeras naciones australianas. Bueno, Mentally fans, ahora puedes volver a ver a los personajes del Mentalista. Solo Amanda y Xander se volvieron a encontrar en una película o serie. Los demás han estado totalmente en sus trabajos. Nos vemos en un siguiente video. Bye.